Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Iniciamos otro programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos a este 45º programa del año 2021 y el último de esta temporada, de este año. Nos despedimos hoy con este programa y nos volveremos a encontrar seguramente en el 2022 con energías renovadas, con nuevos proyectos, nuevas ideas y siguiendo comunicando todo lo que pasa en el mundo universitario, en todas las universidades que están ubicadas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Pero todavía no nos vamos a despedir del todo porque tenemos un programa muy interesante para compartir. Vamos a estar hablando de los avances que presenta el desarrollo de una vacuna nacional, en este caso en la Universidad Nacional del Litoral. También vamos a estar compartiendo algo más de la entrevista que podés ver de forma completa en nuestro canal de YouTube con el rector de la Universidad del Chaco Austral. Algo compartimos la semana pasada y hoy vamos a volver a compartir un pequeño fragmento acerca de eso. También vamos a estar compartiendo otra comunicación, un fragmento en realidad de otra comunicación que está en nuestro sitio web de forma exclusiva para ver, para leer ahí, y tiene que ver con la nueva autoridad, el nuevo rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el doctor Arnaldo Medina, con quien pudimos compartir unos minutos y charlar sobre esta nueva asunción que va a tomar. Viene de ser secretario de Salud, de Calidad en Salud en el Ministerio de Salud de la Nación y ahora asume como nuevo rector de esta Universidad del Conurbano Bonaerense. Y también vamos a estar compartiendo una entrevista en exclusiva que pudimos tener una vez más con el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Oscar Alpa, sobre estos lineamientos que se definieron, ahora te voy a estar contando un poquito más, en el último plenario extraordinario del CIN, los lineamientos de políticas a futuro de la educación superior argentina. Todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Por supuesto, agradecerle como siempre a todas las radios y emisoras que comparten todas las semanas este ciclo radial e invitarlos e invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como @datauniversitaria y en Twitter como @ttuniversitaria. Antes de comenzar, algunas noticias de lo que pasa en el mundo universitario que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, el CRUP reeligió a Rodolfo De Vincenzi como presidente. El jueves 9 de diciembre, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas realizó el acto eleccionario con dos listas que se presentaron para renovar las autoridades. El rector de la Universidad Abierta Interamericana fue reelegido para comandar este espacio y desde el próximo mes de enero comenzará su segundo mandato. La UNCAU celebró el acto de colación de más de 180 nuevos graduados. En este acto se presentaron abogados, ingenieros, licenciados, profesores, farmacéuticos, contadores y técnicos a recibir sus diplomas en el marco también de los 14 años de la Casa de Altos Estudios chaqueña. La Universidad Nacional de Villa María lanzó su nueva plataforma digital de contenidos audiovisuales. Se trata de Comunidad, una plataforma web a demanda donde se encontrarán contenidos audiovisuales, multimedia y transmedia generados por la Casa de Altos Estudios y toda su comunidad universitaria.
Docentes y no docentes universitarios acordaron un nuevo aumento salarial. Gremios de docentes y no docentes universitarios se reunieron con las autoridades de la cartera educativa nacional y se resolvió incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 el aumento salarial del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021. Con esta nueva firma, el salario docente y no docente universitario se elevará un 50% con el objetivo de ganarle a la inflación. Esto tiene que ver con lo que te comentaba hace un ratito. Avanza el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 en la Universidad Nacional del Litoral. El desarrollo de un candidato vacunal contra el COVID-19 en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral está pronto a llegar a su fin, ya que se encuentra en un 90% de avances. Es llevado adelante por un equipo de científicos y científicas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, el CONICET y las empresas que fueron incubadas también en esta facultad, que son Celargen Biotech y Biotecnofe S.A. Se presentó el libro Historia del Sistema Universitario Argentino. Editado por la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, la obra se constituye como un imprescindible para comprender la constitución del sistema de educación superior de nuestro país. Desde su génesis en el siglo XVII hasta la actualidad, Historia del Sistema Universitario Argentino es un exhaustivo trabajo que da cuenta cronológicamente del devenir histórico de las casas de altos estudios del país. El plenario del CIN definió lineamientos para la universidad de la pospandemia. El plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional se reunió de manera extraordinaria por última vez en el año 2021 con epicentro en la Universidad Nacional de San Martín, y en la oportunidad las autoridades del Ministerio de Educación y del CIN suscribieron una declaración que postula lineamientos de políticas universitarias a futuro. Entre estas se encuentran la reconfiguración de las modalidades de enseñanza y aprendizaje, la revisión de la distancia entre la duración teórica y la duración real de las carreras y las titulaciones intermedias. Por último, presentan proyecto para que la Ley de Educación Superior incluya a pueblos originarios y afrodescendientes. La iniciativa tiene que ver con incorporar a este nivel de enseñanza a estudiantes de estos que no fueron incluidos en la norma, lo que profundizó la discriminación estructural de esos sectores históricamente invisibilizados. El proyecto fue elaborado por la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y presentado por la diputada nacional por Salta, Alcira Figueroa. Bueno, estas son algunas de las noticias que podés encontrar todas las semanas en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Y ahora sí, de esta manera damos inicio a este 45º programa de Data Universitaria Radio. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Hablábamos antes de estos avances en el desarrollo de la vacuna contra el COVID en la Universidad Nacional del Litoral, y para eso está para hablar con nosotros el docente e investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Claudio Prieto. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenos días, Facundo. Bueno, un equipo de científicos y científicas de esta facultad de la UNL que usted lidera forma parte del desarrollo de un candidato vacunal contra COVID-19 que presenta un importante grado de avance, por suerte. ¿En qué etapa se encuentra y cómo continúa avanzando? Este es un proyecto que nosotros comenzamos a trabajar en el año 2020, allá por junio del año 2020. A partir de una convocatoria nacional que se dio lugar, que ya digamos todos conocen. Nuestro proyecto fue uno de los seleccionados dentro de tantos y tenía como objetivo comenzar a trabajar en el desarrollo de candidatos vacunales y a su vez en la producción, digamos, de las proteínas o de los insumos necesarios después para la confección de los kits diagnósticos. En lo que respecta al desarrollo de los candidatos vacunales, hace poco hemos logrado evidenciar que los mismos se comportan de acuerdo a lo que habíamos previsto desde un primer momento, en ensayos realizados en animales de experimentación, lo cual indica, digamos, que podríamos ir comprobando las hipótesis planteadas en un principio. Eso por un lado, sí. Lo cual indica, digamos, que de continuar trabajando en el proyecto,
uno podría esperar que estos antígenos se podrían comportar o ser un muy buen componente para lo que sería la confección de futuras vacunas, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Si mal no he leído, no he visto en la información con la que contamos, este equipo que usted conforma y lidera tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de otras vacunas, ¿no? Bueno, sí, podríamos decir que como antecedentes el grupo ya ha desarrollado otras vacunas basadas en la misma plataforma, digamos, lo que sería en la producción de vacunas a proteínas recombinantes, es decir, no al empleo, no mediante el empleo de virus, digamos, no vacunas claro. tradicionales. Digamos, como antecedentes podemos citar una vacuna para rabia, para la sanidad animal, es una vacuna veterinaria, que ya ha recibido la aprobación por parte del SENASA para la producción y estamos esperando los resultados del primer lote a control de esta vacuna, lo cual luego permitiría su comercialización. Por otra parte, también dentro del área veterinaria estamos trabajando en candidatos vacunales también para la aftosa, para enfermedades provocadas por circovirus, eso en lo que a sanidad animal respecta. Y en lo que a salud humana, también hemos desarrollado un candidato vacunal para hepatitis B, uh-huh. También basado en esto de generar estructuras similares a virus, en ausencia de virus basado en tecnología de cultivo de células recombinantes. Uh-huh. Uh-huh. Esto que menciona de las proteínas recombinantes, para uh-huh. aquellos que nos escucha, incluso para uno que lo está escuchando de forma directa, suena como algo que desconocemos, por supuesto. Así que de forma apta para todo público, ¿podría explicarnos cómo funciona este desarrollo o cómo está pensado, digamos? Básicamente lo que uno hace es modificar el genoma de las células que uno normalmente tiene en cultivo para que produzcan una partecita del virus, por decirlo de alguna manera, que normalmente es una proteína. Claro. Luego, dependiendo del tipo de proteína que uno intenta producir, se podrá generar o no un determinado tipo de partícula. Este tipo de partícula, que es una estructura, digamos, antigénica, de alguna manera imita al virus en su conformación y uno luego puede emplearla como un material antigénico, digamos, para poder generar o desencadenar una respuesta inmune, ya sea en el animal o en la persona vacunada. Es decir, que el sistema inmune de las personas o de los animales interpreta esto como un agente extraño y desencadena toda su respuesta inmunológica para protegerse. La ventaja de trabajar con este tipo, digamos, de tecnología tiene que ver con que no se emplean virus en el sistema productivo, no hay genoma, es decir, no son partículas infectivas, y por lo tanto no es necesario un método de inactivación tradicional como ocurriría en la fase de producción de vacunas virales tradicionales, que es lo que normalmente la mayoría de las personas conoce. Uh-huh. Entonces eso es una gran ventaja porque implica luego poder desarrollarlos en laboratorios sin nivel de contención viral, digamos, con una complejidad en bioseguridad menor. Claro. Hay otro desarrollo muy interesante que tengo entendido que también forma parte de este equipo, de este grupo de investigadores, que tiene que ver con la producción de kits de diagnóstico, control uh-huh. y de monitoreo de la enfermedad que provoca este virus de la pandemia, ¿no? ¿De qué se trata esto? Sí, también trabajamos en ese sentido, digamos, por doble motivo. Por un lado, desarrollamos kits para nosotros poder controlar el proceso de producción, digamos, de nuestros antígenos y aprovechamos ya que estábamos, digamos, esa infraestructura o ese desarrollo para que el mismo sirva después para monitorear en la población la presencia de anticuerpos, ya sean los pacientes vacunados o infectados. Y fue así como se logró también producir los antígenos. En el caso del coronavirus, ¿no? La proteína Spike o el dominio RBD, que ya todos seguramente conocen,
que es la llave que utiliza el virus para ingresar, digamos, a la célula, y emplearla para luego poder buscar, digamos, en la población anticuerpos dirigidos contra esa parte del virus, digamos. Entonces eso luego permitió el desarrollo de un kit de ELISA, que hoy estaría, digamos, en condiciones de poder ser transferido, ¿no? Si bien esta primera etapa de estos desarrollos está casi finalizando, tiene un importante grado de avance, entiendo que, como sucede con los otros desarrollos nacionales de vacunas, necesitan del financiamiento. Es importante el financiamiento para que el proyecto siga avanzando. Preguntarle qué sigue después de esta etapa que tiene un importante grado de avance, ¿no? Bueno, sí, nosotros vamos a continuar trabajando con esta línea de investigación, ¿no? Entendemos que vino como para quedarse, podríamos decir, ¿no? Así es que presentamos también nuevos proyectos, nuevas convocatorias. Hemos recibido la buena noticia por parte del FONSIT, que normalmente se encarga, digamos, de financiar proyectos para la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, que tienen, digamos, como objetivo, en este caso particular, hacer algo similar al proyecto inicial, pero ya teniendo en cuenta lo que serían las variantes de preocupación del coronavirus. Digamos, tenemos como meta empezar a producir los antígenos de las nuevas variantes del coronavirus, y de esa manera después poder evaluar si será necesario en un futuro generar nuevos candidatos vacunales o con lo que ya hoy existen es suficiente. Esto, usted sabe muy bien, va cambiando día a día, sí. Y de acuerdo a la evolución del virus en la naturaleza van surgiendo nuevas variantes. Y es más, cuando presentamos este nuevo proyecto, ni siquiera existía o habían sido publicados los resultados sobre la variante de Omicron. Entonces, bueno, esto también nos está hoy replanteando, digamos, el rumbo del proyecto, digamos, ¿no? A qué apuntarlo. Pero en resumen sería, sí, continuar con esto, continuar con la búsqueda de fondos para el financiamiento. Tengamos en cuenta que esto no es una tecnología barata. Todos los insumos son importados, el equipamiento también, y para poder lograr los objetivos y tener resultados que puedan llegar a ser transferidos con buena calidad, es necesario la inversión, ¿no? Totalmente. Claudio Prieto, docente e investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Muchísimas gracias por su tiempo y por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria. Bueno, muchas gracias, Facundo, por comunicarse con nosotros y tratar de difundir los resultados del laboratorio. Esperamos poder comunicarnos más adelante y que siga avanzando este proyecto. Así que muchísimas gracias. Perfecto, seguramente. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba el docente, investigador y director de este equipo de científicos y científicas que lleva adelante este proyecto para desarrollar otra vacuna, que es otro de los proyectos, de los 5 o 6 proyectos de desarrollo de vacunas nacionales contra el COVID-19 que hay en nuestro país, que vincula a universidades, institutos científicos y empresas de base tecnológica, y que tiene que ver con la Universidad Nacional del Litoral, universidad que también tiene el Centro de Medicina Comparada, que está en la Facultad de Ciencias Veterinarias, que lleva adelante los exámenes toxicológicos de otros 2 proyectos de desarrollos de otros 2 desarrollos de vacunas nacionales, tanto el de la Universidad de San Martín como uno de los que desarrollan investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, de esta manera cerramos este primer bloque del programa. Todavía nos quedan varias cosas para compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este 45º programa del año 2021 y el último
también de este año y de esta temporada. Al principio hablábamos, cuando contaba las noticias, de este plenario extraordinario del CIN, que también fue el último del año, que tuvo lugar en la Universidad Nacional de San Martín, donde autoridades de la cartera educativa nacional y del Consejo Interuniversitario suscribieron una declaración con algunos lineamientos de las políticas universitarias hacia el futuro. De título, obviamente, pondríamos pensando la universidad en la pospandemia, y esta semana pudimos comunicarnos una vez más con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, para hablar de todos estos temas. También hablamos de este proyecto que se presentó para actualizar la Ley de Educación Superior, que comentábamos en la apertura, y algunos otros temas más que tienen que ver con estos lineamientos, que son muy importantes, que seguramente ya van a empezar a tener lugar a partir del próximo ciclo lectivo. Así que compartimos esta entrevista con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa. Bueno, el pasado martes 14 de diciembre se celebró el último plenario extraordinario del CIN de este año 2021, donde, entre otras cosas, se definieron lineamientos de lo que, si se quiere, es la universidad de la pospandemia, ¿no? Sí, así es, como decía Facundo, o sea, podemos ponerle ese título o podemos ponerle varios títulos. Claro, porque la pospandemia pareciera que estuviese relacionada con la pandemia. En realidad creo que inclusive un título podemos desarrollar o pensar es qué universidad queremos pensando después de esto que nos pasó, y una universidad que esté pensada en el desarrollo económico y el progreso social. Con ese título inclusive encabezamos el documento. Lo que sí nos permitió ver la pandemia es cosas que no estaban pasando en la universidad y que ahora nos sirve para reflexionar después de esto, y bueno, eso sería la pospandemia desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, para reflexionar lo que nos pasó y cómo podemos, digamos, utilizar todo esto que nos pasó para el futuro, ¿no? Claro. En este título, por supuesto, de la pospandemia pareciera que hubiese terminado, pero lo cierto es que nos espera un inicio del 2022 bastante arduo respecto a los desafíos que se marcan como lo que tiene que ver con la vuelta a la presencialidad de forma plena y masiva, ¿no? Sí, yo de ahí te diferenciaría o plantearía dos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Uno es esto que bueno, que como decís vos, digamos, la vuelta, o mejor dicho, pensar la universidad como era, vamos a ponerle 15 de marzo, aunque era un fin de semana, pero digamos el 10 de marzo del 2020, uh-huh. Es una realidad que se complicaría volver por varias razones. Una, porque nos dimos cuenta que necesitamos seguir trabajando en infraestructura, seguir trabajando en muchas cosas que son importantes y fundamentales. Y la otra es que nos ponemos a repensar qué modelo pedagógico estábamos empleando en esa fecha o con esa forma, y que con la virtualización digamos, por la pandemia, hay cosas que realmente podemos ir cambiando. Y como siempre digo, usar lo bueno de lo que nos trajo la virtualidad y lo bueno que tenemos de la presencialidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en muchas de estas cosas venimos hablando, porque creo que se da un debate en estos últimos meses, estos últimos días del año se ha dado, y seguramente se va a dar muy fuerte en febrero y marzo, más allá de Omicron o lo que sea. Sabemos, cuando hablamos de pandemia hablamos día a día, porque claro, quizás lo que hoy hablamos al día de mañana cambió todo, pero suponiendo que creo que es así, que la vacunación nos ha dado buenos resultados, seguramente tendremos que tener vacunación más seguida, ya están las terceras dosis. Bueno, muchas otras cosas que seguramente, digamos, no nos enfoquemos en el tema de salud, pero suponiendo de que nos permite una presencialidad con cuidado, como planteamos, o sea, usando barbijo, manteniendo una cierta distancia. Entonces, en esa idea, lo que yo decimos en muchos casos es, bueno, inclusive si quisiéramos volver a la presencialidad plena, se genera el debate entre estudiantes, claro, si realmente esto es válido, entre docentes y
y se escucha voces de un lado y voces del otro, por eso digo que genera el debate. Y creo que pensar en un aula, como históricamente podemos sacar una foto de un teórico donde había 200 estudiantes, creo que eso ni pedagógica, ni la infraestructura, ni por varias cuestiones, creo que ahí la virtualidad sí tiene una herramienta importante para pensarla. Uh-huh. Pensarla en el sentido de que creo que tenemos que, por ejemplo, si pensamos en el formato tradicional, que no es siempre así y que depende de cada carrera, de cada materia, de cada realidad, pero si pensamos en ese formato de división teórico-práctico, seguramente los teóricos, lo que tiene mucha carga teórica, seguramente el formato virtual de educación a distancia, donde tenemos que seguir trabajando en la capacitación docente, donde tenemos que seguir en muchos enfoques, seguramente podemos pensar en un formato virtual donde haya una buena producción de video, de contenido, y que inclusive con clase de consulta vía Zoom, y quizás la parte práctica sea una buena herramienta, porque la presencialidad es importante, la presencialidad donde podemos estar relacionados socialmente, donde podemos estar en contacto, donde podemos conocer al de al lado o al de al lado, y conocer no solamente lo pedagógico, sino lo que implica el sistema universitario, la realidad universitaria. Entonces, digo, como planteo a debatir, nada está, por supuesto, cerrado, pero decir, bueno, quizás en lo teórico hay muchas herramientas de la educación a distancia, de educación a distancia y de la virtualidad, que creo que podemos enfocarnos, y en la parte práctica, digamos, la presencialidad va a seguir siendo muy importante. Uh-huh. Vuelvo a decir, en un formato que quizás en una carrera es distinto. Si uno piensa seguramente en veterinaria, agronomía, donde el trabajo en el campo es fundamental e importante, y esa relación no va a ser 50-50, digo, y en otras carreras quizás más, no sé, quizás derecho, ciencias económicas, puede estar pensándose que hay más contenido teórico y que podría hacerse más virtual. Pero más allá de los porcentajes, creo que eso es un debate. Sí creo que casi hay consenso en que por lo menos en este, digamos, estado de situación, donde quizás tendremos que ampliar en el futuro el trabajo, pero la parte de evaluación, ya sea parciales o finales o todo eso, hay casi consenso entre estudiantes y docentes que tendría que ser presencial. Y esa es una herramienta que también tenemos, digamos, lo que uno va consultando y viendo, y con la historia de estos 2 años, ¿no? Bien, sí, ahí también están en esta declaración que firmaron las autoridades del CIN, que firmó usted y el ministro Percy, que está también la reconfiguración y la regulación, sobre todo de las modalidades de enseñanza-aprendizaje, como esto que marca de la educación híbrida o bimodal, ¿no? Exacto, bueno, a partir de ahí, digamos, esto que te comentaba era algo, digamos, de la discusión quizás de ahora, de corto plazo. En algún momento en alguna universidad lo hemos planteado, es decir, la de corto plazo de de estos días que quedan de diciembre y febrero y marzo, de cómo se comienza, ¿no? Pero después tenemos que seguir trabajando esta opción de, bueno, aula híbrida, que es una palabra media rara, porque no sabemos exactamente qué significa, pero se ha usado para o implicar esta relación entre lo virtual y lo presencial, donde, por ejemplo, se puede estar pensando en aulas que están mediadas tecnológicamente. Esto implica que es presencialidad, cuando en realidad quizás en un aula esté el docente físicamente, estén estudiantes, pero haya cámaras, y quizás en el aula de al lado, o sea, a 5 metros, se esté repitiendo todo en formato, digamos, por pantalla, con cámaras, y donde puedan consultar. Y si saco el aula del lado, como para decir, ahí estamos mediadas por tecnologías en 10 metros quizás, y puede ser 100 kilómetros, pueden ser 1000 kilómetros, o lo que sea. Entonces, es sincrónico, y en ese mismo momento se puede estar trabajando, digamos,
en esa aula híbrida donde prácticamente la diferencia es la presencialidad física, pero en todo momento es como si lo estuviera. O sea, eso, o en un aula grande donde está también a 10 metros porque no lo ve muy lejos al docente, prácticamente es sincrónico y es un aula híbrida. Uh-huh. Y contra eso, bueno, hay muchísimas otras cosas que tiene que ver con la educación a distancia. Recordemos que durante todo este tiempo lo hemos declarado como una educación virtual de emergencia, uh-huh, porque la verdad que tuvimos que ir de un día para el otro y quizás hasta los contactos de los docentes era de WhatsApp o el estudiante, digamos. Y bueno, seguramente no era lo que pedagógicamente en una educación a distancia era lo ideal. Fue la emergencia que tuvimos que transformarlo, pero creo que se nos dio una oportunidad para discutir, como decía, ese primer punto de los 7 que hemos trabajado en este documento, pensado nuevamente, como te decía, en esta universidad que tenemos que pensar continuamente, y en ese pensar continuamente una universidad que esté relacionado, ¿no? Pensado, enfocado en los estudiantes también, que creo que es importante pensar en los tiempos, digamos, físicos de ir hasta la universidad y volver, que eso muchas veces en lo virtual se ha ganado, digamos, en esta cuestión, o como también lo dijimos ahora en este segundo semestre, de golpe estudiantes de golpe no, tuvimos la realidad que tuvimos la verdad que récord de egresadas y egresados este año, sí. Y una de las cosas es porque pudieron cursar en formato virtual y entonces, por ejemplo, las cuestiones familiares, del cuidado de los chicos, de los hijos y las hijas, que era complicado, bueno, tuvieron la posibilidad de, estando en la casa, poder cursar. O lo mismo respecto, por ejemplo, del trabajo, que a veces de ir al trabajo hasta la universidad físicamente lleva su tiempo y con esto se podía hacer. Y lo mismo a nivel docente. Entonces digo, bueno, pongamos en estudio, en análisis todo esto, pero también sabemos que la presencialidad es importante porque las relaciones sociales muchas veces se hacen en formato presente, digamos, y en formato físico. A veces uno dice que para hacerlo todavía más gráfico, tuvimos la posibilidad que muchos docentes y estudiantes hayan podido hasta participar en estos 2 años en congresos internacionales, que en otro momento no se podría haber estado porque era imposible viajar, etcétera, pero y teniendo la posibilidad de escuchar a docentes o profesores o expertos en temas que quizás nunca lo podría haber escuchado porque no hubiéramos podido llegar presencialmente. Pero por otro lado, siempre digo, nos faltó el coffee break, ese lugar donde uno en el congreso, en la jornada, puede estar hablando con alguien diciéndole, bueno, ¿de dónde sos? ¿Qué estás haciendo? Y se genera una relación social, claro, que se mantiene posterior, y ese capital social que se adquiere, digamos, en los congresos virtuales no existe, ¿no? Sí. Bueno, por eso digo, lo ejemplifico con esto, y eso lo mismo pasa en la clase y en la universidad. Sí. Marcó recién que son varios los puntos de este documento que trabajaron, y uno de esos tiene que ver con un tema que se viene poniendo en discusión y en debate en distintos ámbitos hace un tiempo, que son los títulos intermedios. Digo, los títulos intermedios como oferta formal de la universidad, pero también dentro de las mismas carreras que podríamos decir tradicionales, ¿no? Sí, y no solo eso, sino también el desarrollo de, o sea, títulos intermedios, títulos que no solamente tienen que ser intermedios, sino que títulos cortos que impliquen que quizás haya diferencias con el título de grado, pero que estén, digamos, que sirvan como trayecto formativo del título de grado, o trayectos formativos que quizás de 1 año, que puedan servir también para el título de menor duración o también el título después de grado. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte en esto, y por eso el título que te comentaba, Desarrollo Económico, claro, y Progreso Social, porque tenemos que pensar en una realidad
que esto también está relacionado con otro punto por ahí que también planteamos, es la cantidad de horas que demandan una carrera, y hoy por hoy necesitamos una relación distinta, algo que pueda permitir trabajar rápidamente. Hoy sabemos que hay una cuestión concreta, por ejemplo, en las carreras de sistemas muy demandadas, egresados, el área de sistema, que quizás en 6 meses o un año ya tienen una salida laboral, que esto hoy es la demanda actual, pero que eso, por ejemplo, que se hace ese trayecto formativo, después sirva para darle la continuidad de un título de tecnicatura, un título universitario, o después quizás un título, vamos a suponer, en la misma línea, un ingeniero en computación. Entonces, esto es lo que tenemos que formar, que generar que la universidad tenga sus trayectos formativos que certifique a corto plazo, que certifiquen las tecnicaturas y que, por supuesto, también en la carrera tradicional del grado. Uh-huh. No quiero dejar de preguntarle y aprovechar la comunicación para hablar de una discusión que sigue estando pendiente, que es la creación de una nueva o la creación de una modificación integral de la Ley de Educación Superior, donde hay diferentes propuestas que buscan actualizar esta norma con temas muy importantes, como una que conocimos hace algunos días atrás, que tiene que ver con la inclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes, ¿no? Sí, bueno, ahí justamente como decís, ahí, bueno, creo que toda la legislación siempre es bueno que uno la tengamos en discusión y en análisis, porque sí, es importante, como a su vez también sabemos que la legislación, o sea, tenemos que ir generando las distintas prácticas o actividades, o sea, no necesariamente una ley, salvo que nos condicione y haya que modificarla, en muchas otras cosas podemos avanzar. Pero bueno, en este caso puntual, por ejemplo, un proyecto más que modificación integral, hay un proyecto concreto de la modificación parcial, parcial no, importante para estos dos temas, que visibilizan la cuestión en particular, pero que sí ponen a discutir otros temas que quizás o necesitemos mayor tiempo en la discusión, en la generación del debate. Sí. Este es un proyecto concreto, proyecto presentado por una diputada nacional, que viene a través de una cátedra de UNESCO de una universidad nacional, donde es visibilizar y plantear un tema concreto que cuando se discutió la Ley de Educación Superior no estaba en el debate del país. Hoy lo necesitamos generar, y quizás lo que tenemos que ir haciendo son estas modificaciones concretas donde se discuta, donde nos pongamos de acuerdo y se vayan modificando y tengamos una ley actualizada respecto a los distintos temas que se vayan generando, ¿no? Uh-huh. Este año se pudo avanzar en esta discusión de actualizar la Ley de Educación Superior, pero ¿cree que el 2022 se va a prestar para seguir avanzando aún más en debatir y en discutir con toda la comunidad universitaria esta modificación integral o creación de nueva ley, ¿no? Sí, por eso hay, digamos, dos estrategias legislativas, ¿no? Es decir, o hacer una modificación general que seguramente necesita muchos consensos, sí, o ir generando los distintos consensos e ir modificando donde se logran los consensos la ley en concreto, ¿no? Creo que son dos estrategias legislativas que de última hace a lo que sí se definió a nivel nacional, es tener en observación y modificar la Ley de Educación Superior, y estar siempre actualizándola a la realidad del sistema universitario, que sabemos lo que ha cambiado desde la creación de la universidad o en el sistema nuestro argentino, que tiene más de 400 años cuando tomamos Córdoba, o más de 100 años de la Reforma, pero donde el mundo o la realidad económica y social cambia día a día. Así que tenemos que estar ayornándola a nuestras universidades, a estos 7 puntos que estamos hablando antes, que inclusive no necesita ninguno de ellos una modificación de la Ley de Educación Superior, ya de por sí modificaría la universidad fuertemente. Si, por ejemplo, logramos con que en vez de que el promedio de los estudiantes no sea de 8 años de graduación, sino que sea realmente los 5 años que dice la carrera de grado, los 3 años, bueno, ya estaríamos logrando digamos, pensando que cuando hablamos de gratuidad universitaria, que es uno de los temas fundamentales en nuestro sistema argentino, no es lo mismo un estudiante que tarda en promedio 8 años que tarda en promedio 5 años.
porque es no arancelada, pero la gratuidad pasa por muchas otras cosas además, ¿no? Porque durante todos esos años el estudiante o la estudiante tiene que estar trabajando o digamos, o ya llega a una edad que por supuesto su formación de pareja, familia y todo lo demás, que no podemos estar esperando 8 años en promedio a un graduado. Sí. Y bueno, y eso es una realidad que tenemos que trabajar. Más allá que hay muchas otras cosas dentro y no necesitamos modificar la ley de educación superior. Totalmente. Oscar, por último y brevemente, me gustaría preguntarle también por algo que finalmente se pudo revertir, se pudo modificar, que tiene que ver con el presupuesto para las universidades para el próximo año, ¿no? Sí, bueno, en este momento estamos justamente en tratamiento, esperemos, digamos, eso es lo que está en modificación en diputados, revertir en realidad ese error, porque no fue una cuestión de política, sino fue una cuestión de que la planilla que salió del SPU no fue la que fue integrada en ese presupuesto, que en su momento no se sabía si se iba a presentar o no. Bueno, por lo visto algún error material hubo y bueno, lo que se insistió, y quien era secretario en ese momento, que es nuestro ministro de Educación actual, dijo, esta es la planilla de la universidad que necesitamos para el sistema universitario, ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bien, ahí escuchábamos esta comunicación que realizamos previo a este programa durante esta semana con el rector en uso de licencia de la Universidad de La Pampa y ahora secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, sobre todos estos lineamientos. Está la noticia en datauniversitaria.com.ar y el documento completo para aquellos que quieran ir a ampliar esta información sobre lo que tiene que ver con reconfigurar el modelo de enseñanza-aprendizaje, con el tema de las titulaciones intermedias, esto de revisar también la duración teórica, revisar la duración teórica y real de las carreras, todas definiciones que son muy importantes y, como decía el secretario, de alguna manera van a cambiar algunas cosas para bien, por supuesto, del sistema universitario argentino. De esta manera cerramos una vez más este bloque, este segundo bloque del programa, y nos quedan algunas cosas todavía para compartir, así que hacemos otro pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este último programa del año 2021. No sin antes compartir esto que te comentaba al principio, esta comunicación que pudimos realizar, que por suerte la Universidad Arturo Jauretche nos dio esa posibilidad de hablar con la nueva autoridad de esta Casa de Altos Estudios del conurbano bonaerense, y se trata del doctor Arnaldo Medina, quien hasta hace algunas semanas atrás era secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, cumplía funciones como vicerrector en la UNAG y este jueves 16 de diciembre asumió como nuevo rector de esta universidad. Es una entrevista que pueden encontrar de forma completa y para leer en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar, pero aquí vamos a compartir este pequeño fragmento donde hablamos de los planes, los desafíos, los objetivos para su gestión para el próximo año 2022 y hablamos de un tema muy importante como es la recuperación y los avances hacia la presencialidad plena. Así que compartimos este fragmento de lo que nos contaba la nueva autoridad universitaria de la Universidad Arturo Jauretche, Arnaldo Medina. Como decía al principio, viene de integrar la gestión de la universidad, que estaba siendo comandada por Ernesto Villanueva. En ese sentido, ¿quedan objetivos, desafíos, planes, obras pendientes de la gestión de Ernesto Villanueva que se van a concretar o que van a continuar a partir de su nueva gestión como la máxima autoridad de la UNAG? Sí, absolutamente, ¿no? Es una continuidad, obviamente que tenemos que reformular nuestro proyecto, relanzar nuestro proyecto. Sí. Es un momento de la vida institucional muy importante, ya de que no esté Ernesto Villanueva, con su impronta tan particular que hemos tenido estos años, nos lleva a repensarnos también en la vida institucional. Pero es una continuidad, tenemos el mismo plan director de obras, tenemos los mismos
ejes educativos. Creo que acá lo importante es repensarnos en función de nuestra identidad, de nuestros mandatos originales en el plan institucional, de todas las cuestiones en las cuales hemos venido avanzando y también de las en función de, como toda institución, de los problemas que se van generando. Sí. Y que van requiriendo reenfoques, soluciones. Así que todo esto en un marco de continuidad. Para finalizar, Arnaldo, preguntarle por un tema que durante todos estos 2 años que llevamos de pandemia nos tuvo a todos muy alertas, que es el tema de la presencialidad. Las universidades en este último cuatrimestre han intentado ir avanzando y recuperando actividades presenciales. Preguntarle cómo está cerrando el cuatrimestre de la UNAG en este sentido y si cómo sigue la planificación para avanzar hacia la presencialidad plena en el 2022, ¿no? No, se han recuperado actividades presenciales, de inicio de las prácticas, exámenes. Bueno, esto ha ido de la mano de la planificación que han podido realizar en cada instituto, en cada carrera, en cada asignatura. El año próximo va a ser de profundización, o sea, va a haber más presencialidad, sobre todo en los primeros años, como comenté recién. Tenemos que seguir avanzando en la virtualidad, porque tenemos también que reconocer que la virtualización que se hizo en la enseñanza ha sido de emergencia. De hecho, el Consejo Interuniversitario Nacional lo ha denominado educación remota de emergencia, no virtual, ¿no? Porque lo virtual requiere un proceso mayor, requiere capacitación docente, requiere elaboración, desarrollo de materiales especiales. Bueno, entonces en poco tiempo no lo hemos podido hacer, más allá que se ha avanzado bastante. Así que bueno, seguiremos también trabajando en ese sentido, pero ya decididamente hacia una mayor presencialidad, obviamente cuidada, teniendo en cuenta que la pandemia sigue. La situación epidemiológica hoy no es mala. Cuando empecemos las clases en el mes de marzo va a ser un momento epidemiológico más complicado, pero bueno, tomando todos los recaudos y sabiendo, como lo sabemos, ¿no? Porque tenemos ya encuestas que nos dicen eso, que nuestros alumnos en su gran mayoría están vacunados y con 2 dosis, y vamos a seguir insistiendo para generar una presencialidad donde los estudiantes sean responsables, ¿no? Y se vacunen o completen su esquema de vacunación, los que no lo han hecho. Bueno, creemos que vamos a poder afrontar esta nueva etapa. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Y seguimos compartiendo fragmentos de entrevistas y contenidos que tenemos en las diferentes plataformas. En este caso vamos a compartir algo sobre esta entrevista que puedes ver de forma completa en nuestro canal de YouTube, en este caso con Germán Westman, rector de la Universidad del Chaco Austral. Y en este fragmento escuchamos lo que nos cuenta sobre el lanzamiento del Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil, de cómo está pensado, de cuáles son sus objetivos y qué impacto va a tener en la comunidad universitaria de la UNCAUS. Así que compartimos. Me interesa ir hacia algunos lanzamientos, algunas presentaciones de desafíos, de propuestas nuevas que fue realizando la UNCAUS en las últimas semanas, en los últimos meses, y una de estas tiene que ver con el Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil. Me interesa que nos cuente de qué se trata este proyecto, cuáles son los objetivos que tiene. Bueno, Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil es una iniciativa que surge de nuestra universidad, que la canalizamos por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, en donde lo que hacemos es, con los distintos tipos de carreras, empezar a ver la situación en que se encuentra cada estudiante. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que tenemos estudiantes del primero o del segundo año que han ingresado en el ciclo electivo pasado o en el actual, que no conocen la universidad.
Entonces, a través de este programa nosotros podemos ayudarlos o guiarlos, acompañarlos en esta etapa de adaptación, porque va a ser una etapa nueva al fin, que va a comenzar este ciclo lectivo entrante. Y bueno, a través de este observatorio nosotros vamos escuchando cuáles son las problemáticas, cuáles son sus situaciones, sus inquietudes, sus miedos, ¿por qué no? Entonces, a través de ello vamos elaborando distintos tipos de propuestas educativas y propuestas también que den una solución a todas esas situaciones que se pueden ir suscitando, por lo cual nos pareció clave y creemos que es el camino a través de la escucha. Y por otro lado también distintos tipos de programas que surgen dentro de este observatorio que tienden a actividades de extensión con los mismos estudiantes de las carreras a salir a la comunidad, a distintos lugares por ahí periféricos o relegados, donde ayudan brindando su conocimiento, por ejemplo, estudiantes de abogacía o de contabilidad, haciendo asesoría jurídica o contable gratuita en distintos barrios. Bueno, nos parece que es una manera de un aporte o contribución a la comunidad que no tiene acceso muchas veces de manera gratuita a estos servicios. Y por otro lado, la formación que van adquiriendo en una etapa de grado es clave, eso le da mucha experiencia y lógicamente cuando es controlado por los docentes de cada carrera, aún más. Es importante esto también para poner el foco en eso que hace a la vida universitaria y que en algunos casos sigue estando imposibilitado para los estudiantes. Digo, esto de cómo es socializar con otros pares, involucrarse cultural y políticamente con la universidad, interesarse en la investigación, en la extensión, que son puntos clave también que hacen a la vida universitaria, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hoy la vida universitaria es un conglomerado de vínculos. Creo que tiene que ver tanto la relación con los estudiantes, con los docentes, con las distintas situaciones. Creo que la pandemia ha dejado al descubierto cuáles son las cuestiones verdaderamente importantes y me parece que a partir de ellos es donde nosotros debemos construir, entender que hoy todos han tenido problemas y dificultades en las actividades que tienen que desarrollarse, pero bueno, como siempre digo, hay que empezar por aquellos que son los más vulnerables, aquellos que son los que tienen las necesidades primarias, para poder poner la situación, ¿no es cierto?, con un poco de justicia en igualdad de condiciones. Así que hoy nos encontramos con una comunidad universitaria que entiende eso, que se ha puesto en el lugar de los estudiantes, y bueno, creo que estos espacios de diálogos, de encuentro, son la base de una construcción para una universidad sólida y democrática. Y también, por supuesto, destacar esto, que si no entendí mal, va a cobrar de vital importancia este espacio para acompañar a los alumnos que han terminado el secundario en estas condiciones de virtualidad de emergencia y que han tenido que ingresar también a la universidad en la misma situación, con las dificultades y los desafíos que eso presenta, ¿no? Lógicamente, nos encontramos con una camada de egresados del colegio secundario que les va a costar este periodo de adaptación, que han terminado de una manera remota. Empezar una universidad sin asistir a la misma a veces es un poco difícil, pero bueno, creo que este observatorio lo que hace es poder ver cuáles son los problemas principales, clasificarlos en graves, urgentes, y a partir de ello ir buscando las soluciones a cada uno. Un dato de interés fue que dentro de la pandemia hemos crecido nosotros en lo que es la cantidad de estudiantes, o sea que hay un interés de la comunidad de continuar estudiando una carrera de grado, una carrera universitaria, así que bueno, a través de la escucha y de poder dar soluciones, ¿no es cierto?, a las situaciones que se vayan suscitando, como te dije anteriormente, ir resolviendo los problemas y bueno, abriendo las puertas y abrazando a toda la comunidad que desee estudiar una carrera universitaria. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Y de esta manera llegamos al final de este 45º programa del año 2021, el último de este ciclo, de esta temporada. Muy interesante lo que hemos compartido a lo largo de esta edición, lo que hablamos y escuchamos al principio con Claudio Prieto, docente e investigador de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral, sobre los avances en este proyecto, en este desarrollo de una vacuna nacional contra el COVID-19.
COVID-19. También lo que escuchábamos en el bloque anterior de esta entrevista que pudimos hacer de forma exclusiva esta semana con el secretario de Políticas Universitarias sobre estos lineamientos de las políticas universitarias hacia el futuro, pero más que del futuro son del presente, porque entre ellas, por ejemplo, está reconfigurar y regular la modalidad de enseñanza-aprendizaje hacia una educación bimodal, hacia una educación híbrida, o regular la modalidad de educación remota, que hasta el momento sigue siendo de emergencia. Y estos últimos fragmentos que fuimos escuchando al principio, el de Arnaldo Medina, nuevo rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y este último de esta entrevista que puedes ver de forma completa en nuestro canal de YouTube con el rector de la Universidad del Chaco Austral, Germán Weston, sobre el Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil. De esta manera nos despedimos. Por supuesto, como siempre, como todos los programas, agradecerles, y más en este momento en el que estamos cerrando este año y esta temporada de Data Universitaria Radio, agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras por el acompañamiento a lo largo de estos 2 años que llevamos con este programa radial, por compartirlo semana a semana y permitirnos de esa manera llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país con la información de lo que pasa en el mundo universitario. Por supuesto, a ustedes, a toda la audiencia que está ahí del otro lado, por el acompañamiento, por seguirnos, por enviarnos su feedback. Tener ese feedback es muy importante a través de las redes sociales, a través del mail, del WhatsApp, de todos los canales de comunicación. De paso, invitarlos, ya que es el último programa, a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Data Universitaria en Facebook y en Instagram, @TT Universitaria en Twitter, y que por supuesto también se puedan suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube para volver a escuchar este y otros programas anteriores. Nos vamos a despedir de este 2021. Hay que seguir cuidándonos, nada ha terminado. Hay que continuar con las medidas que venimos teniendo. Por supuesto, sigue estando la preocupación. Estamos en una situación un poco mejor, pero hay que seguir manteniendo los cuidados. Nos volvemos a encontrar a principios del próximo año 2022 con nuevas ideas, nuevos proyectos y por supuesto las energías renovadas para seguir comunicando todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. No nos vamos a reencontrar la semana que viene. Este es el último programa del año, así que buen fin de año, buena Navidad, buen cierre de este 2021 y todos los augurios para el 2022. Chau, chau.